Estamos más que listos, familia, para que el Señor nos hable ahora en el tiempo de la predicación, de escuchar su palabra. Y pues bueno, quien traiga su Biblia, sáquela, por favor. Quien traiga su Biblia, sáquela, porque vamos a estar estudiando la Biblia, vamos a estar meditando en la Biblia. Y pues bueno, esto es muy útil para nuestra comprensión de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y seguimos hablando del libro de los Hechos, que sin duda nos ha estado hablando algunas cosas bien interesantes y bien importantes acerca de la vida y de la iglesia, pero sobre todo, hermanos, y creo que ustedes ya lo han estado comenzando a ver poco a poco, de la necesidad que tiene la iglesia de que Dios respalde su trabajo. Porque, hermanos, nosotros pudiéramos ser una iglesia con infinidad de actividades. Pudiéramos ser una iglesia que tiene múltiples servicios y que todos los días de la semana hay algo que hacer, y que tal vez pudiéramos pensar que somos una iglesia muy activa, que somos una iglesia muy llena de actividades. Pero, hermanos, aunque fuéramos una iglesia activista, si el Espíritu de Dios no estuviera respaldando aquel trabajo, entonces, hermanos, no estaríamos sirviendo al propósito que Dios le da a la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Así es que estamos entrando a la parte final ya del capítulo 2 de este libro de los Hechos, que en el capítulo 2, hermanos, abarca tres temas importantes, de los cuales ya hablamos dos, y hoy vamos a ver el tercero. Pero en este capítulo número 2, si ustedes pueden ver ahí en su Biblia, vamos a ver tres cosas importantes. Número 1, el momento en que el Espíritu Santo viene a la iglesia, que es el momento del Pentecostés, ahí en los primeros versículos del capítulo 2. Ese es el primer tema que toca el capítulo 2. Luego, el segundo tema que toca el capítulo 2 es el registro del primer sermón que predicó Pedro, de la primera anunciación del mensaje del evangelio, del mensaje de salvación, cumpliendo con el propósito que Jesús le dio a sus discípulos en Hechos 1:8, ¿verdad? Entonces vemos cómo las piezas del rompecabezas se iban armando desde Hechos capítulo 1, en donde Jesús se presentó resucitado a sus discípulos, estuvo con ellos 40 días, les estuvo hablando, dándoles instrucciones de lo que iba a venir a continuación cuando Él ya no estuviera con ellos, cuando Él ya no estuviera presencialmente entre ellos. Y entonces las piezas se van acomodando, porque Jesús se va, regresa al cielo, envía al Espíritu Santo en el Pentecostés, y Jesús ya había avisado todo lo que iba a suceder. Jesús había anticipado esa venida del Espíritu Santo con el propósito de cumplir con Hechos capítulo 1 versículo 8, que es: y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y ese es el segundo tema que toca el capítulo 2 de Hechos, la predicación apostólica, el contenido de una predicación que anuncia que el tiempo del Espíritu Santo es la anticipación de ¿qué, hermanos? ¿Qué anuncia la llegada del Espíritu Santo? La venida del Señor. Estamos viviendo en el tiempo, como lo profetizó Joel ahí en la cita que tiene Pedro, que la venida del Espíritu Santo era una señal de que estamos en el tiempo de que la iglesia más que nunca tenía que desgastar todos sus recursos en multiplicarse, en anunciar el mensaje, porque esa venida del Espíritu Santo anunciaba que el día del Señor estaba cerca. Y cuando ese día llegue, el tiempo se acabó. Ya no hay otra oportunidad para que el pecador se arrepienta. Entonces, si nosotros colocáramos una línea del tiempo en la historia de la salvación, estamos en la última parte. Porque la venida del Espíritu Santo es una señal de que el Señor, de que lo que sigue en el plan de salvación es que el Señor venga. El Señor venga. Y entonces, en esta última parte, vamos a ver el brinco, un brinco abismal, un brinco que catapulta el número de seguidores de Jesucristo
¿Y cómo es la vida de estos primeros seguidores de Jesucristo? Esta reflexión se titula Una iglesia bíblica es una iglesia sana. Una iglesia bíblica es una iglesia sana. ¿Y a qué me refiero con una iglesia bíblica? Vamos a verlo más adelante. Esta predicación es la primera parte de este mensaje. Es la primera parte de este mensaje y el próximo domingo vamos a ver la segunda parte, abarcando de los versículos 41 al 47 del capítulo 2 de Hechos. ¿Y saben por qué es importante hablar de esto? Porque a lo largo de todo el libro de Hechos, si ustedes ya leyeron un poco más y se adelantaron, vamos a encontrar el ADN de la iglesia. El ADN de la iglesia. Pero no cualquier iglesia. Vamos a encontrar el ADN de una iglesia que sí agrada al Señor. ¿Ustedes creen que hay iglesias que no agradan al Señor? ¿Qué dicen? Yo creo que sí. Yo creo que hay iglesias que no agradan al Señor. Pero aquí en Hechos nosotros encontramos el ADN de una iglesia que verdaderamente agrada al Señor. Y hoy, hermanos, vivimos en la época de diversidad de iglesias cristianas, de muchos nombres, de muchos colores, de muchas formas. Y que pareciera que en vez de ser una sola iglesia, somos muchas iglesias. Somos muchas iglesias. Parece que somos iglesias diferentes. De diferentes salvadores, de diferentes tipos de dioses o de diferentes personalidades del mismo Dios. Y cada quien en este tipo de diversidad, cada quien hace lo que considera como correcto, ¿verdad? Y entonces encontramos diferentes tipos de enseñanzas, diferentes tipos de adoración a través de la música, hasta diferentes edificios, ¿verdad? Diferentes formas de hacer reuniones, servicios, diferentes formas de vestirse en la iglesia. Y la pregunta entonces ¿eso es lo que Dios quiere de su iglesia alrededor del mundo? Que cada quien tenga sus formas, que cada quien haga iglesia de acuerdo a su propia idea. ¿Acaso no hay una forma que Dios haya ya establecido sobre cómo debería ser la iglesia? Y por supuesto que en la Biblia no vamos a encontrar instrucciones tan precisas sobre temas tan secundarios como si debemos o no debemos utilizar cierta iluminación en la iglesia, ¿verdad? O no vamos a encontrar tampoco, fíjense que en el libro de los Hechos capítulo 8 dice que solamente debe utilizarse la voz dentro de la alabanza, ¿verdad? O tampoco encontramos medidas o planos arquitectónicos de cómo debe construirse la iglesia. Son temas secundarios y elementos secundarios que no son fundamentales para el quehacer de la iglesia, pero hermanos, sí encontramos un modelo a seguir con elementos bien específicos que a la iglesia moderna nos presentan un camino muy claro, un camino muy evidente sobre cuál es el camino sobre el que debemos andar como iglesia. Y no estoy hablando de casa de gracia. Antes de ser casa de gracia, somos iglesia. Y eso es importante para nosotros, hermanos, porque a donde sea que nosotros vayamos, debemos buscar este modelo que la Biblia nos presenta como una iglesia bíblica, una iglesia que verdaderamente va de acuerdo a los principios del Señor, una iglesia que verdaderamente le agrada. Y vamos a ver el texto de Hechos 2, versículos 41 al 47. Vamos a leerlo todos estos versículos, pero vamos a hablar hoy solamente del 41 al 42. Vamos a leer hasta el 47, pero hoy solamente hablaremos 41 y 42. Si está ya ahí proyectado en la pantalla, son pocos versículos y es que vamos a leerlos juntos de una manera muy, muy entendible. Dice la palabra de Dios: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno.
Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y quienes saben la historia y la identidad de Casa de Gracia saben que este versículo 47 de Hechos 2 es un versículo emblema de esta iglesia. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. De hecho, está detrás de las playeras de la iglesia, Hechos 2:47. Porque la intención es que desde la construcción Casa de Gracia sea una iglesia bíblica. ¿Cuál es la identidad de una iglesia bíblica? Vamos a centrarnos únicamente en los versículos 41 y 42, hermanos. Subráyelos, enfóquelos ahí con su vista de águila en su Biblia y ahí encajónenlos donde dice la Escritura que fue así como los que recibieron su palabra, que fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Acaba de Pedro terminar su predicación. Una predicación que si nosotros la leyéramos duró menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. Una predicación bien contundente. Una predicación poderosa. Dirigida a los judíos. Dirigida a estos hombres que acusaron a Jesús como hereje, como falso, como apóstata, que eran los que odiaban a Jesús, que lo mandaron crucificar. Y entonces vimos hace 8 días que Pedro les está hablando de una manera contundente, directa, y les está diciendo: ustedes que lo crucificaron, no crucificaban a cualquier hombre, crucificaron al que Dios escogió para, según su plan y su propósito, para la salvación del mundo. Y entonces vemos que detrás de esta predicación hay un empoderamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está respaldando las palabras de Pedro. El Espíritu Santo está poniendo palabras en su boca, pero también el Espíritu Santo está, ¿qué, hermanos? Del otro lado, en los receptores de este mensaje. Ahí está también el Espíritu Santo, ablandando corazones, quebrantando egoísmos y orgullos, para que el mensaje que Pedro está predicando pueda ser recibido y aceptado con todo convencimiento. Y hermanos, es increíble leer cómo se movió el Espíritu Santo. No qué tan bueno fue Pedro para predicar. Es increíble ver cómo el Espíritu Santo da una evidencia más de que Él estaba ahí. Quiero que piensen un momento en el momento en que ustedes recibieron al Señor. ¿Alguien lo tiene muy presente? Porque a lo mejor muchos, como yo, no tenemos así una fecha, un día y una hora en el que digamos: ay, ahí conocí al Señor. A lo mejor nos acordamos de momentos muy especiales, pero muchos de ustedes tal vez recordarán: yo recuerdo el día en que conocí al Señor. Y es un sentimiento, hermanos, que con ninguna otra cosa se puede sentir. Ni hay ninguna otra cosa que lo pueda explicar. ¿Saben? Porque muchos dicen: es que yo era así, y yo era así, y yo era esto, y yo era aquello. Pero en ese momento que escuché del Señor, y en ese momento que escuché del mensaje que Cristo me amaba, mi vida cambió por completo. No es otra cosa, hermanos, más que la intervención y la manifestación del Espíritu de Dios. Es un espíritu, hermanos, que va contra todo pronóstico y contra toda predicción. Es un espíritu, hermanos, que va y atiende y restaura aquello que el mundo consideraba como perdido. No, es que él ya no tiene solución, es que ella ya no tiene remedio, es que él nunca va a cambiar, es que él nunca va a poder salir de esa situación. Hermanos, el Espíritu Santo no conoce limitaciones. Y esto nos está hablando Hechos hoy, porque así los que recibieron su palabra, hay un acto de obediencia, hay un acto de disposición. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Hermanos, vamos a poner en contexto lo que sucedió en ese momento, porque Jesús no era un nombre conocido.
No era un nombre popular, no era un nombre que nosotros supiéramos, pues nos están hablando del Hijo de Dios, nos están hablando del Dios de la fe cristiana. ¿Qué explicación podemos dar a que aquel día se añadieron como 3,000 personas a este grupo de creyentes que comenzaban a seguir a Jesucristo? No fue una multiplicación de poquito. Este domingo llegó una familia a la iglesia, qué bueno. 3,000 personas. El Espíritu Santo está impulsando la labor de los apóstoles, está respaldándoles, está diciéndoles continúen. Esta es una señal de que lo que ustedes están haciendo no lo hacen solos. Es una señal de que están obedeciendo el mandato que Jesús les dio al ser testigos de lo que Él había hecho en sus vidas. Y por eso el Espíritu Santo está impulsando, y ahí está la respuesta. Después de la predicación de los que recibieron esta palabra de Pedro, ese día se añadieron como 3,000 personas. Y pongamos a estas 3,000 personas como la iglesia cero, ¿no? El comienzo, la iglesia cero, el fundamento. Este primer grupo de personas que decidieron seguir a Jesús. ¿Cómo eran? ¿Qué hacían? ¿Qué los identificaba? ¿Cómo comenzó a avanzar esto que nosotros somos hoy como iglesia? Este versículo 41 enfoca el impacto inmediato y el crecimiento inicial de esta comunidad de creyentes. Porque número uno, hay una aceptación de la palabra. Los que recibieron su palabra. ¿Qué palabra? Pues la predicación de Pedro sobre Jesús como Señor y como Cristo. Número dos, resalta la obediencia y el compromiso público. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. ¿Qué fue lo que Pedro les dijo cuando ellos le preguntaron qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse, bautícense, obedezcan. Y nosotros conocemos que entonces el bautismo es una señal, es un simbolismo de este compromiso público con tu fe. Fueron bautizados, es un símbolo público de su arrepentimiento y de su adhesión a Cristo, de su unión con Cristo. Y resalta también este crecimiento numérico extraordinario, ¿verdad? Que se añadieron como 3,000 personas. En un solo día salieron ahí 3 iglesias prácticamente, no más. Pero el versículo 42 nos habla de la devoción, del estilo hasta el 47, de la forma de vida de la iglesia. Y nosotros, muchos siglos después, podemos mirar este versículo 42 como donde se contienen los pilares de una iglesia bíblica, de una iglesia que si se apega a este modelo, 100% tiene resultados garantizados de ser una iglesia sana, Porque este versículo describe los 4 pilares de la vida y del sostenimiento de esta nueva comunidad cristiana. Y vamos a hablar de ellos. Número 1, dice el versículo 42, que estos se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. El primer pilar es la instrucción, la enseñanza. Y el texto es claro, porque dice que se mantenían fieles. Otras versiones dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Había una dependencia de lo que los apóstoles enseñaban, porque ellos habían caminado con Jesús y entonces los apóstoles tenían el respaldo, tenían la autorización, la licencia de Jesús mismo para hablar en su nombre y replicar el mensaje que él había anunciado. Y la Escritura por eso nos dice que este grupo de creyentes no significa que todos fueron apóstoles. Se mantenían fieles a las enseñanzas de este primer grupo reducido de 12 personas, seguidores de Jesucristo, que tenían la autorización de Jesús mismo para ser apóstoles. Le enseñaban con fidelidad. Era el comienzo de estas 3,000 personas, de su acercamiento al conocimiento de quién era Jesús, de qué predicaba Jesús y cuál era el reino que Jesús anunciaba. Este es un gran principio y modelo a seguir para la iglesia. La instrucción es fundamental. Debemos conocer quién es nuestro Dios y lo que quiere de nosotros. ¿De qué manera, familia? Siendo fieles a la enseñanza. ¿De qué manera somos fieles a la enseñanza? Escuchando, atendiendo la palabra, estudiando la palabra,
poniendo atención a la predicación, tomando un tiempo personal con Dios, haciendo mi estudio bíblico. La instrucción es fundamental y esto es lo que nos quiere decir el versículo 42. Ellos se mantenían fieles a esta enseñanza. Y fieles no quiere decir que yo estoy de acuerdo con él y ya soy fiel a él. No, fiel quiere decir que estoy en un continuo aprendizaje, que estoy fielmente, constantemente perseverando en esa enseñanza, aprendiendo de quién es Jesús. Y yo estoy seguro, familia, que a muchos de ustedes, algunos de los sermones que comparto les parecen irrelevantes, aburridos, porque lo puedo ver en su cara desde acá enfrente. Cuando estoy predicando digo, ese hermano no me está poniendo atención. Pero hermanos, es que esta es la forma en la que verdaderamente somos iglesia, conociendo más y más al Señor. Porque yo puedo pararme acá al frente y, hermanos, contarles lo que algún día el Señor hizo en mi vida y llenarlos de historias, y entonces decir, bueno, ¿cómo hacerle frente a esta situación? A ver, vamos a echarle un ojo al consejo de la Biblia. Pero también fíjense que los psicólogos dicen eso. Fíjense que los matrimonios más experimentados hablan acerca de esto. Y unas personas que saben mucho pueden... No estamos siendo fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Y hoy, hermanos, hay tantas iglesias. El último recurso que consultan es la Biblia. Hay pastores, hermanos, que llenan su sermón de citas de teólogos, de estudiosos, de personas que escribieron un libro, de tantos hombres o mujeres que tienen un pensamiento sabio, sí, elevado, y tienen mucha razón, muchas cosas, pero al último meten una cita bíblica para darle sustento bíblico a esa enseñanza. Hermanos, si yo no predicase únicamente lo que dice el texto, entonces estaríamos perdiendo uno de los pilares tan importantes, que es ser fieles a las instrucciones y enseñanzas de los apóstoles, de la palabra de Dios. Estaríamos dejando de ser una iglesia bíblica. Muchos dicen y agarran ese texto, ¿verdad? La letra mata, el conocimiento envanece. De nada me sirve yo saber tanto de la Biblia si no lo voy a vivir. Pues bueno, ¿cómo lo vas a vivir si no lo sabes? ¿Cómo vas a ser un buen cristiano si no sabes cómo ser un buen cristiano? ¿Cómo vas a compartir tu fe si no sabes de quién o de qué es tu fe? La instrucción es necesaria como uno de los pilares de la iglesia bíblica. Usted puede voltear a cualquier otro lado y buscar una iglesia, moverse tal vez y decir, voy a buscar una iglesia bíblica. Bueno, escucha la predicación del domingo. Escucha la predicación del domingo. Segundo pilar de la iglesia bíblica, lo tenemos ahí mismo en el versículo 42 también, que dice, fieles a las enseñanzas de los apóstoles y el mutuo compañerismo. El mutuo compañerismo. Y creo que, hermanos, para nosotros como Casa de Gracia, esto es fácil en este momento. Y aunque es fácil, hermanos, aún podemos hacer más. Aún podemos hacer más. Se dedicaban continuamente a la comunión, a la koinonía, es la palabra griega. Esta palabra habla de compañerismo, de lazos de afecto, de apoyo mutuo, pero el término que más se acerca al sentido que nos quiere decir la palabra es a compartir la vida. Esa es evidencia de una iglesia bíblica, a compartir la vida. ¿Cómo la hacían estos 3,000? Ven la hermosura del evangelio, hermanos. Cómo el evangelio nos humilla de tal manera. El mensaje de Cristo nos humilla de tal manera que ahora yo tengo que dejar a un lado mi acepción de personas para aceptar como parte de mi familia, no de mi grupo, de mi familia, a alguien que yo no consideraba digno de mi amistad. Porque en cualquier iglesia, hermanos, nosotros podemos llegar y vemos los grupos de personas, ¿verdad? Y están los que están acá, están los que están acá, están los que están acá, los que se llevan bien, los que no se llevan. El compañerismo es necesario para una iglesia bíblica. El fomentar espacios de convivencia. Hermanos, no crean que el café y las galletas que están ahí atrás son porque hay que darles algo de desayunar a los hermanos. Desde un inicio de Casa de Gracia, galletas y café. El propósito es que los hermanos compartan tiempo juntos. Lo quitamos, hermanos,
Acaba el servicio y cada quien va a buscar allá unos tacos o algo. Hay una razón detrás de todo, hermanos, y es cultivar este mutuo compañerismo, es cultivar esta relación que si Cristo nos ha hecho hermanos, que si Cristo nos ha unido, nos ha hermanado, compartimos el mismo Señor, compartimos la misma guía para la vida, compartimos el mismo amor por Dios, compartimos el mismo deseo de adorarlo, compartimos las mismas pruebas, compartimos las mismas victorias, compartimos el mismo trabajo de vivir por Él, compartimos el mismo propósito de comunicar el Evangelio. ¿Por qué no compartir algo más? No solo el domingo, familia. Vamos a ver dentro de 8 días que estas personas vivían una comunión que muchos de nosotros consideraríamos exagerada. Literalmente decir, hermano, voy a vender mi carro porque no tienes que comer. ¿Quién hace eso hoy? ¿Quién hace eso hoy? Estamos lejos del estándar de una iglesia bíblica en este sentido, hermanos. El mutuo compañerismo, y nuevamente, si se fijan, va conectado con la perseverancia y la fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles, y se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y al mutuo compañerismo. ¿Cómo puedo estrechar mis lazos con mi comunidad? Se los he dicho otras ocasiones. La comunión no es solamente relacionarte. La comunión no es solamente relacionarte. La comunión está dentro del sentido y el significado de esta palabra. Una común unión. ¿Qué nos une a ti y a mí? Por encima de todas las cosas estamos unidos por algo invaluable, precioso, profundo, que es la sangre de Cristo. Eres mi hermano, eres mi hermana. Una iglesia bíblica, una iglesia sana, procura, es fiel, persevera en el mutuo compañerismo, acrecenta los lazos de afecto, busca cultivar esta comunión, esta koinonía. Otro elemento más de una iglesia bíblica está ahí mismo en el texto, y es el partimiento del pan. El partimiento del pan. Este elemento tiene que ver con la adoración. Y hace referencia tanto a, como lo vamos a ver más adelante, tanto a literalmente compartir el pan, sentarse a la mesa, como al sacramento de la comunión y a la adoración pública congregacional. El partimiento del pan. El otro día yo veía una imagen que la verdad tuve miedo de compartir, porque era una imagen de un pastor que decía, me duele ver a mis hermanos en la fe. No se está refiriendo a mis ovejas. Dice, me duele ver a mis hermanos en la fe. El pastor de iglesia. ¿Cómo ausentarse del domingo en la congregación? Sin vergüenza, sin dolo, sin culpa y sin cargo de conciencia. Me duele ver eso, decía el pastor. Y por supuesto que yo compartía ese sentimiento, ¿verdad? Me duele ver a mis hermanos en la fe perderse de la adoración, del partimiento del pan, de la celebración pública, de la adoración al Señor, sin cargo, sin culpa, sin conciencia. Porque, hermanos, el venir el día domingo, el mantenerse fiel al partimiento del pan, a la adoración al Señor, es un elemento fundamental de una iglesia bíblica. Hermanos, una iglesia bíblica no es aquella que permanece fiel un tiempo y después ya no. Una iglesia bíblica es aquella que permanece fiel, que tiene el deseo de venir el domingo a ser fiel a la enseñanza de los apóstoles, a continuar con el mutuo compañerismo, a participar de la adoración, del partimiento del pan, de esta comunión, de este tiempo especial en donde el Señor nos da de su alimento a través de su palabra. Con profundo deseo, entusiasmo, decir, yo quiero que ya sea domingo otra vez porque quiero ir a la iglesia. Y si tengo que mover cualquier otra cosa, la tengo que mover porque el día de la iglesia es especial para mí. Pero muchas veces estamos lejos del estándar también. Un cristianismo cómodo nos ha alcanzado. Un cristianismo personalizado, adecuado a nuestras necesidades y nuestros tiempos. Dios no quiere que acomodemos nuestros tiempos a sus tiempos. Dios no quiere que acomodemos su plan a nuestros planes. Dios quiere que acomodemos nuestra vida a su vida, nuestro plan a su plan, nuestro tiempo a su tiempo. Hermanos, familias, personas
Daniel, ni siquiera pastor, Daniel, ayúdame con esto. Tengo este tiempo de necesidad y sabemos que están atravesando por necesidad, pero el día domingo no están aquí. El día domingo no les interesa estar aquí. Entonces veo que no hay un interés genuino de restauración, no hay un interés genuino de estar cerca del Señor. La vida de estos primeros creyentes nos está demostrando, hermanos, que la transformación que el Espíritu Santo trajo a su vida en el momento en que ellos escucharon la palabra de Pedro, en el momento en que ellos recibieron esta palabra y decidieron bautizarse, su vida cambió por completo. Y nos hace falta a nosotros mucha radicalidad en esa vida de fe. No somos radicales, no estamos dispuestos a pagar precios, no somos sacrificiales. La palabra, hermanos, nos invita a recordar, a abrazar este pilar de una iglesia bíblica, que es el partimiento del pan, la adoración, ser fieles a esta comunión, a participar de la cena del Señor cuando la repartimos. Pero también, ¿por qué no invitar a comer a mis hermanos? ¿Por qué no invitarlos a la casa? ¿Por qué no decir, hermano, vamos a comer después de la iglesia? Vamos a comer este día de la semana. Ven, vamos a pasar tiempo. Estoy cumpliendo con la relación, con el mutuo compañerismo. Estoy cumpliendo también con el partimiento del pan. Estoy siendo fiel a la enseñanza de la palabra, porque eso lo aprendí de la palabra. Y por último, hermanos, como cuarto pilar de una iglesia bíblica está los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, el mutuo compañerismo, el partimiento del pan y las oraciones. Esto nos habla de una vida espiritual verdadera, de una comunión personal genuina con Dios. Nos quiere decir que estos 3,000 que se habían añadido permanecían en una dependencia y una comunicación con Dios, tanto en grupo como individualmente. El principio de una iglesia que se mantiene fuerte y sana viene de hombres y mujeres que espiritualmente están sanos. El principio de una iglesia que se mantiene sana viene de hombres y mujeres que están espiritualmente sanos y fuertes, por supuesto. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces delegamos todo el trabajo a lo que sucede fuera de nosotros. Es que si yo estoy mal es porque la iglesia no me ha cuidado. Es que si yo estoy mal es porque el pastor no me ha llamado. No se ha preocupado por mí, no ha venido a verme. Es que si estoy unido en mi tristeza es porque los hermanos no han estado orando por mí. Pero hoy podemos ver que la vida de estos primeros creyentes, en su colectividad, hermanos, en esta comunidad en la que ellos vivían, en esta común unión, había una responsabilidad personal de perseverar en cultivar una espiritualidad genuina, verdadera, dependiente de Dios. No es al revés. No puedes ir a buscar una iglesia bíblica con la intención de ser fuerte, de que tú crezcas, si realmente personalmente tú no has tomado la responsabilidad de tener un compromiso genuino, verdadero con Dios. Es necesario, hermanos, para estos primeros creyentes de los que nos está hablando el texto, es necesario una transformación, sí, provocada por el Espíritu Santo en su vida, porque antes ellos no creían en Jesús, antes ellos no aceptaban a Jesús como su Salvador, pero ahora su vida va a cambiar, ahora su vida está siendo transformada, ahora ya no son las mismas personas de antes. Y eso, hermanos, no es magia, no es magia. Yo quiero confiar más en Dios, sí. Yo quiero estar más cerca de Él, sí. ¿Qué estás dispuesto a hacer para hacerlo? ¿Qué estás dispuesto a cambiar para tenerlo? Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia eres tú y yo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Casa de Gracia sea una iglesia bíblica y una iglesia sana? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a pasar estudiando la palabra durante esta semana para que Casa de Gracia sea una iglesia bíblica y una iglesia sana? ¿Cuántos momentos de oración estás dispuesto a apartar al día para que Casa de Gracia sea una iglesia bíblica, una iglesia sana? Necesitamos completar estas 4 áreas de una iglesia bíblica, hermanos. Hay algunas áreas de oportunidad en los 4 de estos aspectos de los que nos habla el texto hoy. Hay áreas de oportunidad en el compañerismo.
Hay áreas de oportunidad en la adoración, en permanecer fieles al partimiento del pan. Hay áreas de oportunidad en nuestra espiritualidad colectiva y personal. Hay áreas de oportunidad también en seguir manteniéndonos fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Esta primera parte nos habla de aspectos generales y principios fundamentales de una iglesia bíblica. ¿Cómo los llevamos a la práctica? ¿Cómo los llevamos a la práctica? Bueno, los versículos más adelante nos hablan de cuestiones más específicas. Vamos a terminar leyendo estos otros versículos, quedándonos a la expectativa de lo que Dios nos hablará dentro de 8 días. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, si hoy el Señor nos habló duro, vengan dentro de 8 días también. Vengan dentro de 8 días también, porque el Señor nos va a mostrar, nos quiere mostrar, hermanos, cómo podemos crecer como iglesia, cómo podemos seguir avanzando. No podemos perder de vista esto. Si estamos hablando de hechos, el fundamento de una iglesia, hermanos, yo no creo que Casa de Gracia sea una iglesia perfecta. Nos falta mucho. Necesitamos perseverar en escuchar el consejo del Señor, la instrucción de la palabra, obedecer, hacer caso y seguir avanzando. Padre, gracias por tu palabra de este día. Gracias por el mensaje que nos has dado como iglesia, Señor, y que nos permite reconocer que, Padre, tal vez estamos un poco distantes o mucho distantes del modelo de una iglesia que verdaderamente te agrade, Señor. Padre, una iglesia que sacrifica, una iglesia que deja a un lado sus orgullos, Señor, y se une, se somete al plan redentor. Muéstranos, Señor, esas áreas colectiva y personalmente, Señor, en las que tenemos que trabajar, para que, Padre, esta iglesia pueda seguirse conformando como una iglesia bíblica, una iglesia que sea sana, que sea fuerte. Que tu palabra, Señor, siga siendo nuestro alimento cada 8 días, Señor. Que solamente sea tu palabra la que se exponga, Señor. Que solamente sea tu consejo, tu instrucción, Señor, la que llegue a lo profundo de nuestro corazón y produzca fruto. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejas tal cual somos. Porque tú nos quieres cambiar. Tú nos quieres transformar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos por esta palabra. Amén.